Buenos días a todos y todas. En esta ocasión vamos a analizar los programas de estudio 2011 Guía para el Maestro de Primaria y Secundaria, específicamente cada una de las asignaturas. Primeramente vemos que la Secretaría de Educación Pública, en el marco de la Reforma Integral de la Educación Básica, pone en manos de los docentes el programa de estudios 2011 y la guía para el maestro de preescolar, primaria y secundaria en todos los grados, para ser un referente que busca apoyar la práctica en el aula. Independientemente del grado que nosotros estemos impartiendo, vamos a encontrar el programa. Cerca de la mitad del programa, en la primera parte nos van a describir todos los propósitos, las asignaturas, las competencias. Y después vamos a encontrar lo que es la guía para el maestro dentro de estos programas de estudio, que nos van a ayudar a ver metodología, estrategias, formas de evaluar, dependiendo el grado y la asignatura que estoy impartiendo. Vemos que la reforma crea la articulación de la educación básica. ¿Qué es la articulación de la educación básica? Anteriormente veíamos que preescolar, primaria y secundaria, trabajando de manera diferente. Ahora forman parte de un mismo trayecto formativo. Es decir, los contenidos y aprendizajes esperados que se ven en preescolar, se van a ver algunos en primaria y secundaria con diferente gradualidad, manteniendo una coherencia en el avance de los aprendizajes esperados hasta llegar al perfil de egreso. Entonces vemos que la reforma en la articulación se centra en los procesos de aprendizaje de los alumnos. A su vez atiende sus necesidades específicas para mejorar las competencias para su desarrollo profesional. Ante esto vemos que los programas del 2011 contienen propósitos, enfoques, estándares curriculares y aprendizajes esperados. Son los elementos fundamentales, manteniendo su pertinencia, gradualidad y coherencia de los contenidos, con un enfoque inclusivo y plural que favorece el conocimiento de la diversidad cultural y lingüística de México. Se centra a su vez en el desarrollo de competencias para que los estudiantes se desenvuelvan en un marco de pluralidad, democracia en un mundo global e interdependiente. Vemos que la reforma de la educación pretende elevar la calidad educativa o llamada excelencia educativa, y para eso favorece la articulación en el diseño y desarrollo del currículo para la formación de alumnos de educación básica. Y lo más importante, que coloca en el centro del acto educativo al alumno, el logro de aprendizajes esperados, los estándares curriculares establecidos en periodos escolares, y favorece el desarrollo de competencias que permitirán alcanzar el perfil de egreso de la educación básica. Por eso la reforma presenta áreas de oportunidad que hay que identificar y aprovechar. Ilustrado sería de la siguiente manera: la calidad, según la RIER o llamada excelencia, parte que el centro del proceso es el alumno, donde el docente juega un papel de facilitador para que el alumno pueda desarrollar sus competencias. Lo primero que tiene que lograr el alumno, siendo el centro, son los aprendizajes esperados. Cada día y en cada asignatura se deben de lograr. Al pasar 3 años, van a lograr los estándares curriculares en el periodo que estén cursando. Seguidamente van a desarrollar las competencias que los van a llevar al perfil de egreso. Todo esto durante los 4 periodos escolares que abarca la educación básica, que son 12 años. Y es donde vemos que el primer periodo es todo preescolar. El segundo periodo abarca de primero a tercero de primaria. El tercer periodo abarca de cuarto a sexto de primaria. Y el cuarto periodo abarca 3 años de educación secundaria. Al concluir el tiempo de reformas curriculares, queda la propuesta formativa para educación básica de la siguiente manera. En lo que les venía mencionando acerca de la articulación, vemos que en el 2004 se realizó la reforma de preescolar. En el 2006 se realizó la de secundaria y fue en el 2009 cuando se realizó la de primaria. Todo esto concluyendo en el plan y programas 2011 que nosotros conocemos,
y que ahorita en la actualidad, hasta el 2021, sigue siendo tema de bibliografía para el examen que van a realizar. Ante esto, se centra en la acción docente, que debe generar ambientes, debe plantear situaciones didácticas, debe involucrarlos en las actividades a todas y todos los alumnos, independientemente de cualquier situación personal que pudieran tener. Se debe ante todo desarrollar competencias y se debe despertar el interés de los alumnos. Esta es la acción docente y los 5 elementos. Aquí ya vamos a entrar a ver cada una de las asignaturas para conocer el esqueleto, cómo está conformada la estructura y la forma de cada una de ellas. Vemos primeramente que en la asignatura de español existen propósitos de la enseñanza del español y la educación básica, que son 4, que van a utilizar eficientemente el lenguaje para organizar su pensamiento y su discurso, analicen y resuelvan problemas de la vida cotidiana, accedan y participen en las distintas expresiones culturales. A su vez, logren desempeñarse con eficacia en diversas prácticas sociales del lenguaje, participan de manera activa en la vida escolar y extraescolar, sean capaces de comprender, emplear, reflexionar e interesarse en diversos tipos de textos con el fin de ampliar su conocimiento y lograr sus objetivos personales. Reconozcan la importancia del lenguaje para la construcción del conocimiento y los valores culturales y desarrollen una actitud analítica y responsable ante los problemas que afectan el mundo. Esto lo deben de lograr los alumnos al terminar la educación básica. Es por ello que preescolar, primaria y secundaria, dentro del mismo trayecto formativo, van a favorecer en el día a día, en el logro de los aprendizajes, los estándares y las competencias, van a buscar que en el perfil de egreso los alumnos sean capaces de realizar estas acciones. Específicamente, ¿cuáles son los propósitos de la enseñanza del español en la escuela primaria? Son los siguientes: participen eficientemente en diversas situaciones de comunicación oral, lean comprensivamente diversos tipos de texto para satisfacer sus necesidades de información y conocimiento. Participen en la producción original de diversos tipos de textos escritos. Reflexionen constantemente sobre las características, funcionamiento y uso de escritura. Conozcan y valoren la diversidad lingüística y cultural de los pueblos de nuestro país e identifiquen, analicen y disfruten de textos de diversos géneros literarios. Por su parte, vemos que el español tiene propósitos en la educación básica, tiene propósitos en la educación primaria, también lo tiene en preescolar y en secundaria, que son muy parecidos. Y tiene algo innovador, que son los estándares curriculares. Los estándares curriculares son 5: los procesos de lectura e interpretación de textos, la producción de textos escritos, la producción de textos orales y participación en eventos comunicativos, el conocimiento de las características de la función y el uso del lenguaje y la actitud hacia el lenguaje. Entonces vemos que esquemáticamente el español tiene propósitos en la enseñanza del español y en educación básica, propósitos del nivel, ya sea de preescolar, primaria y secundaria, tiene estándares curriculares y por su parte tiene las competencias, que en español se llaman competencias comunicativas. En matemáticas son competencias, pero se van a llamar competencias matemáticas. ¿Y cuáles son esas competencias comunicativas? Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender. Aquí podemos ver en qué consiste cada competencia. También tenemos que tiene que identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas. Debe analizar información y emplear el lenguaje para la toma de decisiones y valorar la diversidad lingüística y cultural de México. Esos son los elementos que componen la asignatura de español. Por su parte, matemáticas, en el logro de la educación básica, deben desarrollar formas de pensar, utilicen diversas técnicas o recursos y muestren disposición hacia el estudio de las matemáticas. En este caso, por nivel, deben de conocer y usar propiedades del sistema decimal, el cálculo mental,
propiedades básicas de ángulos, diferentes tipos de rectas, usen e interpreten diferentes códigos, expresen e interpreten medidas con distintos tipos de unidad, emprendan procesos de búsqueda e identifiquen cantidades que varían o no proporcionalmente, así como toda la información que tenemos. Y matemáticas también tiene estándares curriculares. ¿Cuáles son esos estándares curriculares? El sentido numérico y pensamiento algebraico, la forma, espacio y medida, el manejo de la información y la actitud hacia las matemáticas. Por su parte, esta asignatura tiene competencias matemáticas, que son resolver problemas de manera autónoma. En todo momento el alumno tiene que resolver problemas de manera individual. Por su parte, deben de comunicar la información matemática obtenida. A su vez, deben de validar sus procedimientos y resultados y manejar técnicas eficientemente. En la materia de ciencias naturales o la asignatura también tiene sus propósitos en la educación básica, que se van a conjuntar con los 3 niveles, los propósitos por nivel y los estándares curriculares, que aquí los podemos ver. Vemos que los estándares curriculares, que también tiene ciencias naturales, es el conocimiento científico, la aplicación del conocimiento científico y de la tecnología, las habilidades asociadas a la ciencia y actitudes asociadas a la ciencia. Vemos que ciencias naturales también tiene competencias para la formación científica. Ya no son competencias comunicativas, ya no son competencias matemáticas. En ciencias naturales se llaman competencias para la formación científica, que son la comprensión de fenómenos y procesos naturales desde la perspectiva científica, la toma de decisiones informadas para el cuidado del ambiente y la promoción de la salud orientada a la cultura y la prevención, y la comprensión de los alcances y limitaciones de la ciencia y el desarrollo tecnológico en diversos contextos. Por su parte, la asignatura de geografía también tiene sus propósitos en toda la educación básica. Tiene sus propósitos por nivel, en este caso en primaria. Pero vemos aquí que ya no existen los estándares curriculares en geografía. Únicamente los estándares curriculares están en español, matemáticas y ciencias naturales. Aquí encontramos en geografía que se llaman competencias geográficas. ¿Y cuáles son? El manejo de la información geográfica, la valoración de la diversidad natural, el aprecio de la diversidad social y cultural, la reflexión de las diferencias socioeconómicas y la participación en el espacio donde se vive. Y por su parte van a tener ejes temáticos que van a guiar el procedimiento al momento de enseñar la geografía, que son el espacio geográfico y mapas, que lo encontramos en el bloque 1, los componentes naturales, que es el bloque 2, los componentes sociales y culturales, el bloque 3, los componentes económicos, el bloque 4, y la calidad de vida, ambiente y prevención de desastres en el bloque 5. En geografía también tiene sus competencias, que son las competencias geográficas, que es el manejo de información geográfica, la valoración de la diversidad natural, el aprecio de la diversidad social y cultural y la reflexión de las diferencias socioeconómicas, a su vez la participación, el espacio donde se vive. La asignatura de historia también tiene sus propósitos en la enseñanza de la historia en toda la educación básica, tiene sus propósitos por nivel, que en este caso es el de primaria, y vemos que tiene competencias históricas, que son la comprensión del tiempo y del espacio histórico, que se divide en 2 elementos fundamentales al momento de trabajar la historia, es el tiempo histórico y el espacio histórico. Por su parte, tiene el manejo de la información histórica y la formación de una conciencia histórica para la convivencia. Y evidentemente tiene sus competencias, ya no son comunicativas, ya no son matemáticas, ya no son para la formación científica, ya no son geográficas, ahora se llaman competencias históricas, que son la comprensión del tiempo y el espacio histórico, que incluye el tiempo histórico y el espacio histórico. Por su parte, hay otra competencia que se llama el manejo de información histórica y la formación de una conciencia histórica para la convivencia. Continuamos con la asignatura de formación cívica y ética,
que tiene sus propósitos en toda la educación básica, que es importante conocer tanto preescolar, primaria y secundaria. Tenemos los propósitos en la educación primaria y aquí se van a llamar competencias cívicas. Es la asignatura que tiene más competencias. La primera es autorregulación, ejercicio responsable de la libertad, el respeto y valoración de la diversidad, el sentido de pertenencia a la comunidad, a la nación y la humanidad, el manejo y resolución de conflictos, la participación social y política, el apego a la legalidad y sentido de justicia, la comprensión y apego por la democracia y el conocimiento y cuidado de sí mismo. Y aquí se van a llamar competencias cívicas y éticas. Y aquí se describe cada una de las competencias que se les mencionó. Es conocimiento y cuidado de sí mismo, autorregulación, ejercicio responsable de la libertad, validar procedimientos y resultados, respeto y valoración de la diversidad, sentido de pertenencia a la comunidad, a la nación y la humanidad, manejo y resolución de conflictos, participación social y política, apego a la legalidad y sentido de justicia, y la comprensión y apego a la democracia. Vemos aquí algo interesante en las competencias cívicas y éticas, que van a avanzar de lo personal a lo social. Por eso la primera competencia es el conocimiento y cuidado de sí mismo, pasando por la autorregulación, el respeto, el manejo y resolución de conflictos, hasta llegar a las competencias que tienen que ver con un tema eminentemente más social. El sentido de pertenencia a la comunidad, nación y humanidad, participación social y política, apego a la legalidad y sentido de justicia y comprensión y apego por la democracia. Seguimos con la asignatura de educación física. Tiene sus propósitos en educación básica, sus propósitos en la educación primaria y tiene sus competencias en educación física y a su vez tiene los ejes pedagógicos en la educación física. Las competencias son la manifestación global de la corporeidad, la expresión y desarrollo de habilidades y destrezas motrices, el control de la motricidad para el desarrollo de la acción creativa, y los ejes pedagógicos para la educación física son la corporeidad como el centro de la acción educativa, el papel de la motricidad y la acción motriz, la educación física y el deporte escolar, el tacto pedagógico, el profesional reflexivo y los valores género e interculturalidad. Y vemos que en la educación física es necesario denotar el enfoque, porque el enfoque didáctico en la educación física es el enfoque global de la motricidad, donde el alumno asume un rol como protagonista de la sesión, vive experiencias motrices con sus compañeros, asumiendo códigos compartidos de conducta y comunicación. Por su parte, constituye una forma de intervención pedagógica que se ejerce como práctica social y humanista, favorece experiencias motrices de los alumnos al estimular las experiencias en sus acciones y conductas motrices expresadas mediante formas intencionadas de movimiento. Comprende que la motricidad desempeña un papel fundamental en la exploración y el conocimiento de su corporeidad, de sus habilidades y destrezas motrices, constituye junto con sus compañeros un estilo propio de relación y desarrollo motor, con lo que se concibe un alumno crítico, reflexivo, analítico y propositivo en la escuela y en sus diferentes ámbitos de actuación. El docente debe ser un personal reflexivo que atienda a las necesidades motivacionales de los alumnos, buscando que lo aprendido sea significativo y lo lleve más allá de los patios de la escuela, hacer el movimiento un estilo de vida. La estructura curricular del programa se organiza en propósitos, ejes pedagógicos, ámbitos de intervención educativa y competencias, por los cuales el docente orienta a su práctica y le da sentido a la forma de implementar su actuación. Es importante este glosario con estos tres elementos fundamentales, que son la motricidad, los ejes pedagógicos y la corporeidad. La motricidad es reconocida como la integración de actuaciones inteligentes creadas y desarrolladas con base en las necesidades de movimiento, seguridad y descubrimiento. Los ejes pedagógicos son nociones pedagógicas que sirven de sustento para dar sentido a la acción del docente durante la implementación del programa. Y la corporeidad se concibe como una expresión de la existencia humana que se manifiesta mediante una amplia gama de gestos, posturas, mímicas y acciones relacionadas con sentimientos y emociones. La prioridad de la educación física es la conformación de la entidad corporal en la formación integral del alumno.
Por su parte vemos a la educación artística, que tiene sus propósitos en la educación básica, sus propósitos en la educación primaria y tiene ejes de enseñanza y lenguajes artísticos. ¿Cuáles son los ejes de enseñanza? Apreciación, expresión y contextualización. ¿Y cuáles son los lenguajes artísticos que va a trabajar? Las artes visuales, la expresión corporal y danza, la música y el teatro. Vemos aquí que el enfoque didáctico del español busca que los alumnos participen en situaciones comunicativas como la oralidad, la lectura y la escritura con propósitos específicos e interlocutores concretos. También vemos que la propuesta curricular del español en 1933, que prevalece aún en la actualidad con los planes vigentes, se sigue concibiendo al alumno como sujetos inteligentes bajo procesos constructivos, el conocimiento y el uso de diferentes manifestaciones sociales del lenguaje. Por su parte, la lengua oral y escrita se da mediante la construcción y en contextos de interacción social. El lenguaje tiene dos funciones, es un objeto de estudio y un instrumento fundamental para el desarrollo del aprendizaje y la adquisición del conocimiento en diferentes áreas. Se toma como unidad privilegiada del texto para el análisis, adquisición y uso de la lengua oral y escrita. Y el centro de atención del proceso educativo es el aprendizaje del alumno. Eso sigue persistiendo. ¿Cuál es la innovación del Plan 2011 en relación al anterior, que era el 1993? Es lo nuevo. Lo nuevo es cómo se organizan y tratan las asignaturas debido a que se utilizan como vehículo las prácticas sociales del lenguaje. De aquí vemos esta nueva palabrita, prácticas sociales del lenguaje. ¿Y qué buscan las prácticas sociales del lenguaje? Las prácticas permiten que los temas, conocimientos y habilidades se incorporen a contextos significativos para los alumnos, lo que facilita recuperar los usos sociales del lenguaje en la escuela mediante proyectos didácticos, los cuales son fortalecidos a través de las actividades permanentes que diseña el docente durante el ciclo escolar. Y también incluye el concepto de unidades menores, que se refiere al fonema, la letra, la palabra y la oración, y el análisis y descripción del lenguaje, lo que son los aspectos gramaticales y semánticos. Vemos que las prácticas sociales del lenguaje como vehículo del aprendizaje de la lengua buscan implicar un proceso comunicativo, estar vinculadas en el contexto social de comunicación, considerar un destinatario, destinatarios concretos y considerar el tipo de texto involucrado. Estos son los 4 elementos fundamentales para que se lleve a cabo una buena práctica social del lenguaje de acuerdo al enfoque del español en el Plan 2011. La organización de las prácticas sociales del lenguaje se divide en ámbitos. ¿Cuáles son esos ámbitos? El ámbito de estudio. El ámbito de estudio busca apoyar a los alumnos en el desempeño de sus estudios para que puedan expresarse oralmente y por escrito, un lenguaje formal y académico, lo encamina a leer y escribir para aprender, apropiarse de un tipo de discurso, la producción de textos propios, organizar la lectura, citar correctamente los textos y la escritura sintáctica, semántica, ortografía, puntuación y organización gráfica. También tenemos el ámbito de la literatura, que gira alrededor de la lectura compartida de textos literarios. Los alumnos aprenden a transitar de una construcción personal y subjetiva del significado a una más social intersubjetiva. Se destaca la intención creativa e imaginativa del lenguaje, también se plantean maneras sistemáticas de trabajar los textos. Básicamente el ámbito de literatura es para que nos guste leer, dramatizar la lectura de diferentes géneros, textos y estilos. Y en el ámbito de participación social, vemos todo lo que tiene que ver con la participación civil, social y política para poder llegar a ejercer la ciudadanía. La educación básica debe hacer personas responsables y capaces para participar en la construcción de una sociedad. Aquí las prácticas sociales del lenguaje tienen el propósito de ampliar los espacios de incidencia de los alumnos y favorecer el desarrollo de otras, de comprender el mundo y actuar con él. También se ha integrado la lectura y uso de documentos administrativos y legales
Por eso los alumnos que llenan un fichero, llenan una carta, llenan un formulario, todo lo que tiene que ver con cuestiones de la vida real. Y ven que la televisión, la radio, el internet y el periódico forman parte histórica de los alumnos y constituyen una vida crucial en la comprensión del mundo y la formación de identidades socioculturales. Se ha asignado un espacio de investigación y reflexión sobre la diversidad lingüística para comprender, a su vez, la riqueza cultural. Después que vemos que se han generado diferentes ámbitos, al alumno vamos a llegar de acuerdo al español mediante el trabajo por proyectos. Por eso la organización de las prácticas sociales del lenguaje en ámbitos marca el énfasis que tiene la práctica social del lenguaje que el docente debe propiciar al desarrollar el proyecto didáctico. En todos los libros que ustedes encuentren van a ver que el primer proyecto se trata de estudio, el segundo proyecto de literatura y el tercer proyecto de participación social. Cada bloque tiene 3 proyectos en este orden. Solo el quinto bloque se elimina un proyecto de estudio, generando con esto que el alumno trabaje 14 proyectos o 14 prácticas sociales del lenguaje por grado. De esta manera, pues vemos la generalidad de cada una de las asignaturas que vienen marcada en los programas de estudio tanto de primaria y secundaria. ¿Qué es lo que vamos a realizar como actividad siguiente? Van a leer toda la guía para el maestro, la van a explorar, van a ver sus elementos, van a ver sus apartados, donde viene cómo evaluar, cómo realizar algunas actividades, y después de un tiempo que les voy a mencionar, vamos a hacer una plenaria, ya sea por WhatsApp o por conexión en vía Zoom. Así que ánimo y a ponernos a leer la guía para el maestro. Yo ya les presenté de manera general la primera parte. Saludos y seguimos en contacto.